Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición muy especial del Pizza Day. Yo para la edición me fui a la pizzería de la Nonna, ¿sí? Para recibirlos desde acá y comer unas pizzas después durante el programa. Bueno, un programa muy especial, no solo porque van a ser 5 horas corridas de video, no sé si todos se van a quedar las 5 horas, no creo que ninguno, la verdad, se quede las 5 horas, pero bueno, espero que vayan entrando y saliendo a medida que están los pioneros de cada uno de sus países y bueno, y escuchar realmente la historia de ellos que están desde hace mucho tiempo, ¿sí? Yo particularmente desde el año 2011, pero voy a pedir a cada uno que se presente y cuente también desde cuándo están. Y es lindo quizás reflexionar un poco sobre cómo vivimos toda esta evolución de Bitcoin desde cuando estamos a hoy. Víctor particularmente está hace más que mí, quizás, más que yo, así que hasta tiene historias más viejas probablemente para contar un poco dónde se movía Bitcoin en esos momentos, qué es lo que, cómo cada uno fue entrando, qué es lo que lo motivó, qué es lo que lo cautivó, qué es lo que hoy lo aleja o no, y en qué está. Un poco conocer a estos pioneros como rememorando la historia, porque el Pizza Day es un rememorar la historia, ¿no? Es un ir hacia atrás al 2010, cuando Laszlo terminó ofreciendo la compra de 2 pizzas a cambio de 10.000 bitcoins, ¿no? La pizza más cara del mundo, obviamente. Igual si siempre nos preocupamos por lo que gastamos de bitcoins tiempo atrás, eso sería una cosa linda también, decir en qué hemos gastado alguna vez bitcoin y que hoy decís, qué nabo, ¿por qué gasté 50 bitcoins en esto que lo usé 3 días? Así que bueno, todos hemos estado, o la mayoría de nosotros hemos estado cuando Bitcoin estaba a precios muy bajos, nos hemos asustado cuando ha bajado, nos hemos alegrado cuando ha subido, algunos con manos fuertes, algunos con manos débiles. Bueno, un poco eso, un poco conocer esas historias de cada uno alrededor de lo que es estar con Bitcoin tanto tiempo y que creo que por otro lado es un mensaje a veces para los que recién entran, para los que ven todos estos sub y bajas y no saben dónde poner el foco, qué es lo que los mantuvo a cada uno como bitcoiners desde el 2011, ¿no? Siempre digo, es muy fácil de verte de lejos y decir, vos entraste, yo entré cuando estaba a 10, ¿sí? Vos entraste cuando estaba a 10, sí, pero cuando estaba a 10 pasó a 20 y no me fui, y ya había hecho el 100%, ¿no? Y después se fue a 200 y no me fui, ya había hecho el 1000%. Entonces, digo, un poco la idea es eso, acompañarlos en esa reflexión y cómo fue creciendo cada una de las comunidades alrededor de ustedes. Voy a dejar que se presente, primero por ser compañero de país, Víctor. No, ¿sabes qué? Perdón. Primero voy a dejar que se presente Víctor por ser el más viejo. El más viejo en esto, no sé, en edades no te voy a preguntar, Víctor, pero claramente el más viejo en Bitcoin entre lo que puede ser Maja y yo. Así que, Víctor, presentate un poquito y contanos desde cuándo estás. Hola, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Hombre, más viejo, en esto no sé si es un mérito el ser el más viejo. La verdad es que Maja también, con Maja Malu en los foros y demás, también es de los más antiguos del lugar. Lo conozco desde hace bastante tiempo en los foros a través del nick. Y bueno, pues la verdad es que esto de Bitcoin en su momento, pues yo creo que un poco a todos nos pasó como una especie de tormenta en la que de repente uno descubre y te empieza a entrar la pasión y es incapaz de entender cómo funciona exactamente, ¿no? De alguna forma te entra el gusanillo, esto que llamamos un poco la fiebre del oro, ¿no? De alguna forma pues, nos volvemos locos, intentamos entenderlo y rápidamente nos planteamos de por qué no hemos estado ahí antes, ¿no? En mi caso fue un poco curioso porque me llegó de noticias, digamos, lejanas por un lado de Australia, algunos compañeros aquí en España que habían escuchado hablar de Bitcoin y yo que estaba muy metido en temas de software libre y temas de criptografía, pues me acuerdo que uno de los compañeros me dijo, oye, ¿tú sabes que hay un nuevo proyecto que se está lanzando que utilizan, bueno, para el caso es que están creando una nueva moneda? Y yo, claro, eso de que están creando una nueva moneda no entendía nada. ¿Qué es eso de crear una nueva moneda? Un dólar lo entiendo, un euro lo entiendo, pero crear una nueva moneda. No, está creando una nueva moneda y el caso es que utilizan criptografía curvalíptica. ¿Te acuerdas que otro día estamos en un proyecto, estamos hablando si esto se va a utilizar en proyectos reales o no? Y la verdad es que hace un par de días, con ese mismo compañero de trabajo, lo comentábamos, ¿no? Es decir, oye, el tema de curvalíptica en dispositivos móviles es seguro que se va a empezar a utilizar porque las claves son mucho más cortas y tienen la misma potencia que las claves RSA. Esto va a ser cuestión de tiempo que empiece a implementarse en proyectos a nivel generalista. Entonces, como habíamos tenido esa conversación previa, me decía, oye, pues que sepas
que aquí les ha dado en un desarrollador de código que encima tiene licencia de, igual que lo de FreeBSD, me dijo así, me lo soltó, que se está utilizando. Échale un ojo. Y nada, pues bueno, yo ahí tenía 50 cosas más que hacer, no lo de mayor importancia. Año de esto, tenés que poner años. Acá hay que Esto, poner cuando años, me lo chicos. dijeron, fue Lo que hablemos 2009. le metemos años. ¿Cómo? 2009 ¿2009? en el verano. O sea, yo llegué tarde Otra cosa. a Vos esto. estás allá y tu verano no es mi verano. ¿Qué Esto fue mes por era? julio, agosto, más o menos de En invierno, en 2009. pleno invierno. Te estabas muriendo de frío. Sí, verano argentino, efectivamente. Invierno argentino. Sí. Y, y nada, Julio. pues ya te digo, lo ignoré. O sea, me quedé con la copla de, que empieza a haber proyectos reales que utilizan criptografía curvalíptica. ¿Y qué utilizan? Me dijo que utilizaba tema de CDSA. Y dije, pues fantástico, pues muy bien, pues me alegro, ¿no? Yo estaba haciendo desarrollos también con eso. Y dije, oye, pues genial, no me estoy equivocando, seguro que esto va a tener futuro. Y ahí me quedé. Y luego en un compañero que sabía que me había dedicado en el pasado a temas de trading a nivel totalmente amateur, pues de compraventa, de forex, de divisas y tal, pues siempre había estado haciendo pues movimientos de divisas, pues de dólares a dólares canadienses, yenes, etcétera, ¿no? Pero muy amateur, es decir, un poco pues porque mi pasión me gustaba y intentaba entender un poco el mundillo de cómo funciona el tema de los spreads, el apalancamiento y demás. Y bueno, pues me había dado por ahí, ¿no? Y había un compañero que era español, pero que estaba residiendo, se había ido a Sydney, a Australia, y me comentó, ¿Pero qué me dijo, pasaba en oye, Australia que todos se enteraron tan temprano? pues no lo ¿Todos sé. eran en Australia? Desde luego, Craig no debe ser Satoshi, pero en Australia algo Pero pasó. estaba, al menos estaba ahí cuando todo el mundo hablaba de Bitcoin. Así que, Correcto, correcto, ojo, ojo, ahí puede correcto. ser una razón, un tilde más para Craig. Me llamó la atención porque esta persona pues venía de otro mundo totalmente distinto del anterior, en el que el otro pues me había contactado por un tema de criptografía y esta otra persona pues era, digamos, como una persona cuya afición era por el tema económico, tema de Forex, tema financiero, movimiento de divisa, capitales y demás. Y me dijo, oye, pues he visto hace unos días, está leyendo, que están construyendo una moneda en la que por lo visto puedes cambiarla por casi cualquier otra divisa del mundo y puedes estar haciendo conversiones entre ellas con comisiones muy pequeñas. Y yo le estaba preguntando, digo, bueno, ¿y esto cómo que se ha creado una nueva moneda? Y dice, no, la verdad es que yo tampoco lo entiendo, pero bueno, si puedo comerciar con ella y puedo sacar un poquito más de ventaja que comerciando directamente entre divisas de Forex, desde luego los márgenes son muchísimo más grandes. Dice, esto está a nivel amateur totalmente. Y dije, bueno, curioso. Pero ahí me quedé, ¿no? Con la copla de, bueno, pues otra curiosidad. ¿Acá seguimos en En el momento 2009 o que en me mencionó 2010 ya? Bitcoin, ¿Esto es yo, 2009 o 2010? esto fue 2009 todavía. Fue Todavía. pasado el verano, a lo mejor hablamos de septiembre o por ahí. La verdad es que no me mencionó Bitcoin, solamente me dijo una nueva moneda que se estaba creando y yo no relacionaba conversaciones. La conversación previa de criptografía de curva elíptica con esta otra, pues no había relacionado. Hasta Ahora, que ya a perdóname, finales del 2009 dice ya que el fue una cartero. tercera vez en la que un compañero de open source, de tema de una reunión que habíamos tenido de software libre, de la Free Software Foundation, me dijo, oye, ¿tú sabes que hay un proyecto que está utilizando licencia BSD y pone todo en abierto? Y ya dije, vale. Ya sé, va. Yo ya dije, o sea, ya no puedo aguantar más. O sea, lo he ignorado ya varias veces, no tiene nada que ver el friki que me está comentando ahora que viene por el tema de software libre con el de criptografía, que no saben, son mundos distintos, y menos con el de Forex. O sea, tres personas que me hablan de lo mismo sin tener nada que ver, También no puedo ser yo australiano. el tonto que no sepa de qué me están hablando. ¿Qué es También esto de crear australiano una este nueva muchacho, moneda? ¿no? Eso fue a finales ya de 2009, a finales. Entonces es cuando a mí ya me entró la fiebre, empecé a mirar, buscas por Bitcoin, en Google no aparece nada, o sea, hacer búsquedas y era casi imposible. Me mencionaron el nombre de Satoshi y yo no sabía ni qué era eso, es una ciudad japonesa o qué. Me puse a mirar y por fin encontré el paper de Satoshi. Y dije, bueno, esto no puede ser una cosa seria. O un paper supuestamente casi científico de unas poquitas páginas, esto me lo leo en un rato y ya está. Seguro que esto tiene deficiencias por todos lados. A algún chiflado se le ha ocurrido publicar esto y ahora están aquí dándole mucho pábulo. Pues nada, me puse a leerlo y claro, empezaron a erizárseme los pelos, como, pues se me ponían como escarpias porque decía, no puede ser una solución tan elegante, no se puede haber ocurrido esto a nadie. Nah, esto algo se me está escapando. Seguro que hay casos de uso que no han contemplado, fallos de seguridad en todos los sitios. Buah. Y encima son tan avezados los que han publicado esto, el tal Satoshi este que firma aquí,
de que encima dice que tiene una versión en software que ha hecho para demostrar que esto funciona. Venga, va, no me lo creo. Entonces me puse a descargármela, empecé a intentar interpretarlo. ¿Te acordás en ese momento qué versión era? Pues no me acuerdo, pero de luego esto de la librería esta del ifqt y 03. demás, está seguro que no existía. Era todo C++, línea de comandos, no compilaba, me acuerdo que ahí con el makefile y demás, no había forma, daba 50 warnings, yo lo hacía a través de un Ubuntu que tenía en aquel momento, que había pasado de Debian en aquel momento a Ubuntu, no había forma, pasé de nuevo a Gentoo, intenté compilarlo, bueno, fui incapaz de compilarlo, no, había 3 o 4 ficheros que no compilaban y luego me enteré que era por librerías que no había bajado, pero puse a estudiarme un poco las fuentes y digo, hombre, en principio, lo que dice los comentarios que hace el código, lo que dice que hace, parece que coincide. La verdad es que esto en teoría debe ser muy simple. Y empecé a intentar interpretarlo y efectivamente digo, bueno, sí, esto, el que lo ha programado, mi interpretación fue, claramente no es experto en C++, lo tenía clarísimo, digo, no, o sea, sí sabe programar, pero lleva como quien dice 4 días. No utiliza las bibliotecas habituales, templates habituales, programa en casi código, no espagueti, pero digamos que no es nativo en C++, se notaba mucho, ¿no? Ok. Pero para prueba de esfuerzo, o sea, para prueba de concepto, más que suficiente. Por fin me bajé varias versiones que conseguí compilar, me puse a probarlo. Digo, bueno, el código funciona, pero aquí la clave es si esto soporta lo que dice que ataques, de qué ocurre si alguien intenta salirse del sistema o intenta atacarlo desde dentro para subir la cotización, cosas de ese estilo. Sí. Y la verdad es que no encontré fallos. Digo, seguramente habrá algún fallo de seguridad gordo a nivel de código, no sé dónde estará el problema, pero yo no lo encuentro, chico. Debo ser muy tonto, pero no encuentro. Y a partir de ese momento, empecé a leerme toda la literatura que cayó por mis manos. Cualquier cosa que pone a Bitcoin, lo digería. Que esa es Pasé una de las días y cosas, noches ¿no? enteras estudiando. Esta es una de las cosas, y quizás una de las cosas que más le destaco a nuestro compañero, a Maja, ¿sí? Haber sido uno, si no el primero realmente, me dirá si había alguien más, pero en escribir en español sobre Bitcoin, yo creo que Maja fue probablemente uno de los grandes promotores y constructores indirectos. Divulgador, Sin yo Sí, duda. diría. pero constructor indirecto de la comunidad española de Bitcoin. O sea, yo creo que se te debe bastante, Maja, por todo el laburo, el, el laburo profundo, de reflexión profunda, ¿no? Que Mm. venías haciendo en torno de Bitcoin ya cuando arrancaste, que fue después, vos no tenías amigos australianos, seguramente, yo tampoco. Entonces, no nos llegó quizás a la misma velocidad que a, que a Víctor, pero la verdad es que lo que hiciste vos en una época donde, como dice Víctor, uno googleaba y no había No absolutamente había, nada, no había página de Wikipedia, por ejemplo. no había Por página, supuesto. es cierto, y no había, y lo que había era feo, ¿no? O sea, y lo que había eran, al menos cuando yo entré en el 2011, probablemente cuando ustedes entraron con Slack.org y qué sé yo, todavía era más técnico, pero para cuando entramos nosotros, y vos, Maja, también, ¿no? El mensaje que se recibía no era el mensaje más bueno y noble del mundo. En mi caso en particular, yo entré después de que habían empezado a decir los de gobierno, no, justo antes de que los de Estados Unidos dijeran que esto lo iban a prohibir, ¿no? Había llegado a 30 y pico y que lo iban a prohibir. Entonces, todo lo que leías era feo y Maja vino a sembrar una, una guía de reflexión que a muchísimos de nosotros creo que nos motivó. Así que, Maja, te doy la bienvenida, ¿sí? a este programa y por favor contanos un poquito de vos. Gracias, Rodolfo, gracias. Primero, Víctor, un placer. La primera vez que tratamos así directamente, pero yo recuerdo que acá yo, Víctor, en el foro, en aquel momento era un único foro, era Bitcoin Talk, donde todos se reunían, y creo que en español éramos poquitos. Yo estaba hacía un tiempo ahí, y apareció este con su traje todo prolijito y corbata. Yo digo, ¿qué es este tipo acá? Porque ahí eran todos seudónimos, todos tipos que, bueno, en realidad, después Rodolfo también se animó a poner su nombre, pero más adelante. Pero me Ahora lo voy a acuerdo, contar. me llamó mucho la atención, y en su momento, si mal no recuerdo, vos caíste más que nada como un broker, ¿no? Como un trader, y se hizo Sí. rápidamente de buena fama ahí, porque, bueno,
porque yo creo que porque era el único que tenía traje y corbata, porque todos los demás... No, pero además... Maja era muy curioso porque nadie se identificaba con su propio nombre. Me acuerdo que en el foro en Bitcoin Talk preguntábamos quién de alguna forma pues hablaba en castellano, porque todos los mensajes eran todos en inglés. Puntualmente veíamos a alguna persona de Costa Rica, algún otro país, pero casi que incluso tenían miedo de decir de qué país eran. Ya no te digo cómo se llama cada uno, sino ni siquiera decir el país. Sí. Me acuerdo que yo dije, pues mira, yo me llamo así, Víctor Escudero, trabajo aquí, tengo... Eras muy newbie, eras muy noob. Sí, y además, todavía usabas tu nombre. Sí, sí, sí. El tema de la privacidad O sea, todavía. creo que fui de los primeros que dije insensatos que lo dijo. Y luego, de hecho, tenía un cierto interés en, ¿por qué no hagamos la primera Bitcoin Party? Es decir, yo había trabajado en varias parties de PGP, de cifrado de claves, etcétera. Dije, ¿por qué no lo hacemos? Y pregunté si aquí en España había alguien más en el foro, ¿quién habla español al menos? Y curiosamente me respondió una persona que tenía como... Y a esas fiestas, a esas parties también iban todos de traje y... ¿Qué va? Fue el único que fui trajeado. Y el resto se identificaban por el nick. Ni siquiera te daban el nombre. Hubo una persona que sí que dijo el nombre, no dijo apellidos, por supuesto, ni en qué trabajaba, ni nada, pero era muy así. Y me acuerdo además que para poderlo convocar a través de esta persona que tenía como nick para IPAN, resultaba que era un rumano que hablaba perfectamente español, que estaba en España, pero que ni siquiera era español. Y el resto, nadie se daba por enterado, ¿no? Y de hecho fue Maja en el que en su propio blog y demás lo fue publicitando, nos dejó al menos hacer por la convocatoria de dónde se iba a celebrar y demás. Y a partir de ahí lo dio difusión y fue bastante bien. ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso? ¿Y podemos ya buscarlo? Fue 2011, eso fue en 2011. ¿Te animás a buscarlo, Maja, si lo tenés por algún lado? Eso ya fue bastante más tarde, 2011. O sea que yo estoy acá mostrando el grupo, no sé si se ve, Chevy, me confirmarás. Tenemos una persona que se llama Chevy, que es como un fantasma que está por detrás, que no sé si en este momento está escuchando, quizás puso play y se fue, ¿no? pero no sé si estoy apareciendo en pantalla con también lo que estamos mostrando acá, pero es probablemente una cosa que no la mayoría conoce o ha visto, sí que es el Bitcoin Talk Forum. Ahí tengo un chat, a ver, Chevy me debe estar diciendo que sí. Sí, se ve. Me lo está diciendo Mauricio también, otro fantasma que tenemos por ahí. Entonces, en este foro particularmente, bueno, acá el español, ¿sí? Uno tenía un montón de secciones en el Bitcoin Forum y hay alguna de español. Y ahí muchos de nosotros empezamos a interactuar, ¿no? Y a cruzarnos cosas divertidas. Yo me acuerdo que hay uno, estoy tratando de ubicarlo, y todavía está piñado, que se llama Análisis Chamánico. Lo conozco, sí. Que inicié yo. Y el análisis, claro, estaba el análisis técnico y yo no creo, no creía, y sigo más o menos sin creer. En el análisis técnico hice un análisis chamánico que era porque me rasco la izquierda y soñé con el oso que se le sale de la panza, no sé qué cosa. Entonces hacíamos un poco también, y muchos se divertían con eso. Y la verdad que fue un espacio que ayudó muchísimo también, ¿no? El Bitcoin Talk.org, que si no me equivoco, y acá me corregirá Maja, esto fue iniciado también por Satoshi, ¿o por quién fue iniciado este? No, por Temos. Sí, Temos fue uno de los administradores principales. Sí. De hecho, el portal que conocemos, el Bitcoin Talk de hoy en día, sufrió varios ataques. Antiguamente estaba en otro portal y fue gracias a uno de esos ataques o a consecuencia de uno de esos ataques que decidieron pasarle a este formato. Al fin y al cabo es un PHP Word, o sea, el software que tiene por detrás, y a razón de eso... ¿Hay una versión previa a esta que estoy viendo yo? Sí. Esta versión, ya te digo, vino a razón de varios ataques al foro, de spames masivos y de escritura. Claro, hay que tener en cuenta que los antes mensajes se llamaba Bitcoin moderados, Forum, creo, ¿no? Bitcoinforum.org. Sí. Tenía varios problemas. Uno es que los mensajes no estaban moderados y empezaba a haber muchísimo spam y demás. Pero, Víctor, vos estás diciendo antes de Bitcoin Forum, inclusive, porque el formato era muy similar, Forum y este. Hubo que hacer la migración. Se cogió el contenido que había en el antiguo y se pasó a lo que vemos hoy en día de Bitcoin Talk. Hubo que hacerlo en cuestión de un par de días, ¿eh? Y ahí Deimos fue el que trabajó, de verdad.
¿vale? Entonces creo que estuve en eso. Sí, igual Teimo se quedó con un montón de bitcoins, de gente que donó bitcoins al proyecto. Nunca pasó Sí, bueno, absolutamente nada también, y estoy ta- entre Vos ellos. entre otros. Sí. sí, yo también estoy Estoy ahí. entre ellos. Eran 50 bitcoins que, a 50 ver, bitcoins, yo soy que yo hero member. doné por el hecho de ayudar un poco. Tampoco era dinero en su día, ¿eh? O sea, que Ahí cayó está de una respondiendo a barbaridad, tu pregunta, Rodo. pero Vos preguntaste en Si qué me gastar. preguntas en qué gasté peor de todos, en eso, estoy seguro. Porque debe haber sido la cosa que más gasté y no sirvió no, pero yo no absolutamente. considero que fuera mal gastado, ¿eh? De alguna forma había que darle movimiento y también agradecer el esfuerzo de la gente que estaba detrás, porque yo, por ejemplo, es verdad que sí que aparecía, pues como decías, pues un poco trajeado y demás, y esto chocaba con el resto de la comunidad porque todo el No, mundo no estaba chocaba, no, al contrario. Pero súper era frikis. llamativo, me acuerdo. Toda la información que vos dabas ahí. Sí, Y yo, de hecho, a más de una persona la derivé directamente, sin siquiera verificar. Dije, este tipo tiene que ser honesto, no puede ser. sí. Muy bien, está muy bien. Pero Entonces, bueno, un poco la idea, un poco la idea era, a día de hoy esto no deja de ser un foro, digamos, como para muchos frikis, da miedo a mucha gente porque no saben lo que hay detrás y si hay gente honesta o no. Es verdad que había muchísimo fraude desde los primeros momentos, siempre ha habido muchísimo fraude y por desgracia, pues Bitcoin está asociado muchas veces a eso. Ujú. Y el primer punto que tenemos que solventar es el tema de la confianza entre nosotros. Es decir, si no hay 4, 5, 6 personas que puedan pivotar y puedan dar confianza al resto de la comunidad, esto no puede funcionar, ¿no? Entonces, había personas que se dedicaban más al tema de divulgación, a dar los contenidos, etcétera, etcétera. Y gente como yo que yo dije, yo voy a hacer de trader, pero no por el hecho de estar comprando, vendiendo bitcoins para ganar dinero, en absoluto, sino el objetivo es, quiero que cualquier persona que se pueda iniciar en Bitcoin pueda adquirir bitcoins cuando quiera y que si mañana se quiere salir de Bitcoin y quiere venderlos, que sepa que alguien se lo va a comprar. Yo me comprometo a hacer simplemente de mercado, creador de mercado, para que Ujú. no tenga ningún problema en que pueda entrar y salir cuando quiera, sin El pedirme. primer proveedor de Está muy liquidez bien. en el Eso es. Al Criptolandia, principio esto no lo había. En hispanohablante. España, por ejemplo, en local bitcoins no había Sí. nadie. ¿Eh? Yo entré junto con otra persona, los dos primeros en España, para que pudiera dar liquidez, no había nadie. Y mi objetivo era eso, porque cuando yo compré bitcoins y fue una odisea para poderlos comprar en su día, porque esto fue así, tenía siempre el problema de ¿y qué pasa si mañana quieres salirte? Pues que te quedarás pillado, porque nadie te los piensa comprar. Bueno, Maja Malu tiene una muy linda historia de cómo fueron sus primeros bitcoins. Así que podrías contarnos, Maja, cómo fue tu Yo en experiencia realidad, en tus primeros la bitcoins. primera vez me enteré a mediados, esto creo que fue en junio de 2010, y también dormí, igual que Víctor. Me pareció sumamente interesante, incluso escribí un post acerca de eso, pero yo no vengo, digamos, del palo ni del Forex, ni del código, ¿sí? De la parte técnica, sino más de el, ¿cómo decirlo?, el palo ideológico, ¿sí? O sea, yo ya había tomado nota y la verdad que estaba muy ocupado en aquel entonces, así que tuve que esperar hasta las vacaciones, acá las vacaciones en enero, en diciembre, enero, por ahí, y recién ahí pude sentarme a leer y bueno, pasar por toda esa etapa loca de no hacer nada más que leer acerca de Bitcoin, por la cual todos pasamos alguna vez. Después, sí, y también no solo leer, sino escuchar algunos podcasts. En aquel entonces me acuerdo que puntualmente una entrevista a Gavin Andreessen, ahí dije, no, ni bien vuelvo de estas vacaciones, me pongo a ver cómo es esto, si hay alguien que me pueda ayudar en Argentina, obviamente no había nadie, ni cerca ni lejos, así que tuve que apelar a Bitcoin Talk. No, ni siquiera, digamos, fuera del país era fácil esto. Eh, la persona que contacté a través del Bitcoin Talk tenía su paginita y era un tipo que para mí en aquel entonces, era como el equivalente a arrojar una botella al mar con un billete adentro, ¿sí? Porque realmente nadie sabía quién era esta persona, no había forma de hacerla responsable de nada. Pero ¿qué pasa? Eh, Acá empezaron las restricciones, ¿sí? Con las restricciones cambiarias, y se me hacía imposible hacer una transferencia de dinero. Tenía que ser dinero en efectivo en un sobre. Era la única manera en ese momento, por lo menos desde Argentina. Creo que ya en Europa habría otras maneras, pero así que tuve que mandar un sobre.
Y ese sobre tampoco lo podía mandar por el correo privado, tenía que ser porque no te permitían mandar dinero. Así que tuve que meterlo en un papel metalizado y mandarlo por el correo común, correo postal común, y rezar. Bueno, Las dos esto, cosas, que llegara y que volviera después. No. Eso ya era exacto. muy complicado así. Esto fue en febrero, por ahí. Y este tipo, bueno, cumplió. Después, poco tiempo después, como pasó con tantos otros, empezaron los escándalos y después se borró y desapareció para siempre. Así que yo tuve suerte porque entró. Después de eso, tuve que hacer lo mismo, pero mandando amigos, gente que viajaba. Y en ese momento, para mí por lo menos, no encontré otra manera. Mirá que busqué, ¿eh? Eh, Antibox ya existía, Sí. eh, pero no recuerdo, sí, también tuve problemas por esta razón, sí, cómo hacer para fondear. Así que sí, así era en ese entonces. No, después de a poquito empezaron a aparecer los mineros acá, los mineros Bueno, que y eran... esa es una pregunta que quería hacer. ¿Ustedes minaron en algún momento de todo este ciclo? Quizás no al principio, quizás Víctor sí al principio, porque se bajó el software y entonces naturalmente el software, para los que no saben, no sé cuándo lo cambió, quizás Maja lo sabe con certeza, pero originalmente el software de Bitcoin, antes Bitcoin era todo era solo Bitcoin, no existía ninguna otra palabra más que Bitcoin, era el software, era la base de datos, era la minería, era la red, era todo, ¿está bien? Era la moneda. Entonces, cuando bajabas el nodo, tu software de Bitcoin, además tenía un minero incluido. Entonces, solamente correr el nodo era generar Bitcoins a la par de generar o tratar de generar Bitcoins de minería, pero inclusive no existía todavía, o no era muy común todavía el tema de los pools, entonces eras lo que se decía solo miner. ¿Sí? Se minaba con CPU. Con eh, CPU, ponías tu computadora y esperabas que fuera la tuya la que ganara, y cuando ganaba los 50 bitcoins. Y era así. Que después se los diste a Famous. Después los ¿Cómo lo desperdiciamos. sabes, Rodolfo? Nos has leído el pensamiento. Efectivamente, Pero no es que había pocos pools, es que no existía ni siquiera el concepto. por eso no claro, existía el O concepto. sea, Muchos no había conceptos no necesidad existían. porque uno era capaz de minar por sí mismo en un portátil. Yo miné con mi portátil del trabajo, dejándole por la tarde mientras que estaba leyendo noticias de Bitcoin, le dejabas encendido, se calentaba muchísimo, muchísimo, y de repente a la mañana siguiente dices, coño, ha encontrado algo. Ah, pues esto va a funcionar. Entonces dices, vamos a transferirlo de esta cuenta a esta otra. Y no te dejaba. Pero si han pasado más de 6 transacciones, ¿por qué no deja? Claro, dices, vale, no he llegado a entender todavía que cuando los has minado tienen que pasar más de 20 Bien. transacciones y no 6, ¿no? Son esas Ahora cosas. son 100 bloques. Sí, son mucho más bloques, claro. Nosotros pensamos, yo pensaba inocentemente en aquel momento, Claro, que una vez que ya está confirmado, y para mí con 6 confirmaciones, eso ya, claro, una cosa es ya certeza está y otra cosa confirmado. es que te lo permita mover. Correcto, yo decía simplemente moverlos perdiendo las comisiones, que eran ridículas, pero para movérmelos entre mí mismo para ver que eso funcionaba, es decir, que eran bitcoins de verdad, que se podía mover. Y nada, no Ahora, funcionaba. Yo decía, pues esto debe ser un timo, aquí estos son de mentira, ¿no? Pero bueno, sí, sí, funcionaba. No había ni siquiera el concepto de pool. Es verdad que se empezaba a pensar, ya en aquel momento se pensaba que en algún momento esto se iba a empezar a profesionalizar y llegará un momento en que el que prácticamente un usuario amateur sea capaz de minar por sí mismo se va a complicar mucho. No se había previsto todavía el salto a FPGAs y, por supuesto, bueno, ya todo lo que vino después, mucho menos, pero GPUs, tarjeta gráfica, sí se había pensado, porque el sí. tema de los gamers siempre habían estado ahí, se sabía que era algo al alcance de la mano y ya se estaba empezando a pensar que en algún momento se podría acelerar el proceso con este tipo de tarjetas. Pero en aquel Sí, y momento esto un todavía era poco, fácil. perdón, Rodo, lo que vos decías Sí, sí, sí. antes. La gente, hoy cuesta pensar, ¿no? Pero la gente, mucha gente, muchos gamers cuando empezó la transición a GPU, usaban sus tarjetas de video para minar bitcoins y, y los vendían instantáneamente. Es decir, lo que ellos descubrieron fue, hay gente que está dispuesta a Yo, pagarme por yo esto. llegué a Nunca se comprarle algún preocuparon por gamer. entender qué cosa estaban vendiendo. Yo, de Hay, hecho, les compré Correcto. muchas veces. Y en algunos países, como Argentina, por ejemplo, precisamente, Maja se lo conoce perfectamente, dices, conseguir bitcoins de fuera y traerlos aquí es casi imposible, porque no se puede hacer, vamos, es ciencia ficción,
pero si soy capaz de adquirir el hardware y minarlos desde aquí, los puedo producir en local, quizás sea una forma de poderlos tener. Entonces empezó la fiebre del oro por conseguir los equipos de minería para poder obtener bitcoins. Bueno, acá en Argentina había, digamos, en nuestro proceso local de ir difundiendo la tecnología, había un foro que lo estoy compartiendo ahora en la pantalla, se llama 3D Games, ¿sí? Que era durante un tiempo, cuando el Bitcoin Talk era bastante feo de ver y era muy genérico, y era España y me encontraba con Bitcoin, no quería hablar con Bitcoin solamente, quería hablar con un argento también, ¿no? Entonces teníamos, por un lado, un mailing list del cual participaron varios de los que con el tiempo fueron los motores del ecosistema, o los primeros que estaban en el ecosistema. Se llamaba, vos estuviste, Maja, no sé, ¿cómo se llamaba? Eudemocracia, ¿sí? Un mailing list, te llegaba por mail. Cada thread era un mail largo de contenido. Y estaba 3D Games, donde estaba, y te pregunto, Víctor, si lo llegaste a conocer, estaba Gusti, ¿sí? Sí. Gusti era un argentino que después se fue a España, ¿sí? Sí, sí. A abrir mercado también en España. Y Gusti fue uno de los más grandes traders también, que hacían un poco lo que dice Víctor, ¿no? O sea, fue un abridor de mercado, una persona que siempre tenía a disposición BTC, porque compraba y vendía, ¿no? Porque era él el dueño de todos los BTC, pero digo, tenía a disposición y ayudaba a varios a entrar en este ecosistema. Obviamente fue uno de los grandes amigos y uno con los cuales quisimos empezar el proyecto de la ONG, que después finalmente quedamos solo 3 de 6 personas que íbamos a estar. Y Maja, creo que vos fuiste invitado a ser parte de... esto recordemos que Gusti fue uno de los grandes mineros. En parte esto incentivado, digamos, no era la idea, ¿no? Pero la energía acá en Argentina era artificialmente barata, ¿sí? Había, gracias a los subsidios gubernamentales, Define y, artificial. y, digamos, ¿no? y Por el parte del gobierno. esto era claro. Así que tenemos que agradecerle al gobierno en ese momento, quien era Cristina ya Kirchner, o bueno, al gobierno kirchnerista, porque ayudó a muchos mineros a conseguir bitcoins que de otra manera no habrían podido conseguir. ¿Para qué la van a pedir que se lo devolvamos? No digas eso. Es la época de Alfonsín. Pero yo pienso que esa fue una de las razones por las cuales acá empezaron a surgir grandes mineros, o sea, mineros especializados, no simplemente chicos que estaban obteniendo bitcoins en sus ratos libres cuando no jugaban. ¿Sí? Es el caso de Gusti en su momento, que creo debe haber sido uno de los primeros en armar lo que se llama una granja de minería, o como quieran llamarlo. Ahora, en ese sentido, Víctor, me queda claro que vos sí minaste porque sí, porque te tocó minar. Por probar. Vos, Marce, ¿qué onda? ¿Tuviste alguna incursión en minería propia, tercero? Sí, con GPU nos juntamos con un grupo de amigos y bueno. ¿Antes de la SASIC? En realidad lo hice, no tenía ningún interés, yo estaba muy ocupado y la verdad es que era complicado para mí, pero yo era el único que tenía espacio, así que terminé destinando una habitación entera no a SIC, sino GPU, a minar con GPU. Era inaguantable en verano, hacía mucho calor, mucho ruido, pero me lo banqué mucho tiempo y fue una experiencia interesante para mí. Era algo que estaba muy alejado de lo que yo hacía, de a lo que yo me dedicaba para vivir. Pero lo hacía para conseguir bitcoins, no lo hacía por otra razón. Lo hacía porque... Eras una aspiradora. Claro, porque en ese momento no había mercado, era difícil encontrar acá alguien que vendiera. Entonces, para mí era simplemente una fuente de bitcoins, no me interesaba por otro motivo. Y me asocié, digamos, con gente que era más apta en lo técnico, y bueno, destiné una habitación a eso hasta que empezó la transición a FPGA y ya dejó de ser rentable. Y bueno, después
vendí todo. Todavía me queda una máquina de esas como recuerdo. La aprendiste justo el día del halving para ver si en una de esas te tocaba a vos. Sí. Una, no sé cuántos trillones, pero... Lo puse en la licuadora a ver si andaba, ¿no? Me di cuenta que tenía que configurarle algo ¿Te más. acordás te acordás que en algún momento se vendieron calentadores Sí, sí, de sí. café? ¿Qué era? No me acuerdo. Cuando aparecieron los primeros ASICs. Y vos seguramente tenés alguno Correcto. de los USB mineros que también que en su momento tenías. Seguramente lo tenés por algún lado ahí. Bueno, y las financiaciones de empresas como Butterfly Labs y cosas de este estilo de no Bueno, hemos desarrollado nada, no tenemos el producto, nos hacemos con todos los bitcoins de la gente sobre una idea futura ¿qué es eso? y cuando ¿ICO? tengamos todo el dinero ya nos ponemos a fabricarlo. Eso me suena a una ICO. Efectivamente. Pero había una Sí, Pasa ventaja, que no habían entendido el modelo correcto todavía. además hay una ventaja importante y era, antes de que te lleguen los equipos a casa, los tenemos que testear. Entonces, por Durante supuesto, 3 meses. ellos los desarrollan, los testean, les producen los grandes rendimientos a ellos cuando solamente ellos disponen de la tecnología y cuando empieza a haber una dificultad bestial para minar y por tanto ya obtener bitcoins se complica mucho, dicen, bueno, vas a cumplir nuestra palabra, aquí te entrego lo que tú me has comprado. Claro, muchísimo tiempo después cuando ya es poco rentable minar. De eso hubo muchas circunstancias. Bueno, y yo he tenido mis pequeñas incursiones en minería también. He perdido plata en ese proyecto, pero sí, esto de los Butterfly Labs, que dice, vos inclusive me compré una vez un Butterfly, también perdí plata. Yo creo que en realidad yo no cuento perdón, mucho con porque... minería casi todos perdían plata. Casi Esto todo es el algo mundo. que mucha gente no sabe. Es decir, minar terminó siendo negocio para los que guardaron o para los que tenían condiciones especiales, ¿sí? Los que prácticamente no pagaban electricidad. Pero nunca fue un gran negocio en el corto Y plazo la sobre minería. todo, ¿por qué? Porque más allá de si los guardaste, ¿sí? Porque es una cuestión de costo de oportunidad. O sea, en ese momento, lo que no recuperaba era la inversión hecha. O sea, si yo invertía, no sé, ponele 100 bitcoins, que equivalía a $30.000, por decir una cosa, ¿sí? En comprar equipos, quizás me generaba bitcoins, ¿sí? Y hoy si los hubiera guardado, pero en ese momento, con esos $30.000, quizás compraba 300 bitcoins. ¿Entiendes? Entonces, lo que hubiese comprado con la plata que ponía en comprar los equipos, más allá de si después los bitcoins que generó se reportaron, no llegaba a cubrir, en muchos casos, digo, en la mayoría de los casos, no llegaba a cubrir, ¿sí? Lo mismo que hubieses comprado de bitcoins si hubieses invertido esa plata en comprar bitcoins y holdearlos, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. la Es verdad que que de esa era la hecho es como ecuación hacer una difícil. apuesta a qué va a subir más. ¿Bitcoin por sí mismo o la tecnología que sabes que se va a depreciar y que cada vez va a valer menos? Pues es una apuesta perdedora si inviertes en comprar las palas para minar el oro, es una apuesta perdedora seguro. Lo que pasa es que, claro, hay que entender también que mucha gente que entraba en este modo, pues es lo que comentamos de la fiebre del oro. Es decir, no es un tema racional, es un tema de quiero entrar, quiere verlo, parece que la energía es relativamente barata, puedes tener el equipamiento minando Pero después, como todo, 24/7, sale casi gratis, ¿no? La después, teoría. como todo, digo, lo que te vas dando cuenta es que hicieras minería o hagas hoy minería, hicieras trading o hagas hoy trading, es un trabajo, o sea, es una dedicación, es una comprensión, o sea, no es simplemente hacer, digo, tenés que dedicarle, tenés que entender, tenés que Claro. ver qué actualización, a ver qué pool apuntabas, y digo, exigía, como todo, no es que es solo gratis, digo, tenías que dedicarte y entender y aprender y para hacerlo bien y para que fuera rentable, porque si no, también yo he perdido plata en Claro, trading. pero Yo debería En todas las entender, cosas, en todas perdí. En Pero todas perdí. conceptualmente había personas que decían, si tengo un equipo prácticamente parado y lo tengo aquí a mi disposición, no haciendo nada y consume, me invento 100 vatios, pues si le tengo minando va a consumir 150, pero esos 50 vatios de diferencia me permiten minar bitcoins a este ritmo y es fácil, gano dinero. Claro, primer error, no has tenido en cuenta que la dificultad muy probablemente suba. De hecho, esto ha sido así históricamente. Eso no lo has tenido en cuenta. Segundo, no has tenido en cuenta que este equipo no va a producir 24/7. Se te va a calentar, vas a tener que reemplazarlo, vas a tener que refrigerar. Es decir, necesitas, al fin y al cabo, un CPD con gente especializada, monitorizar. Si va a haber CPUs que hay que reemplazar, hay que cambiarlas, o GPUs, o el ASIC, lo que sea, lo tienes que hacer. Es decir, al final, como dices, es un trabajo. El tema de estar apuntado a un pool u otro, unos serán más rentables, otros serán menos, unos serán más comisión. Entonces, al final, como dices,
es un tema de que cuando está en modo muy amateur, prácticamente cualquiera puede hacerlo, pero cuando se empieza a profesionalizar, solamente unos poquitos ganan dinero. Esto en Forex pasa igual. Hay 200 personas, pero ganan dinero 3. Los 197 restantes estamos dando el dinero que estas personas han ganado. Bueno, y lo mismo, a ver, pero lo mismo con todo. Si te metiste en Bitcoin y no le dedicabas tiempo a entender y a mirar más adelante, que yo sé cuánto, también hubieses perdido. Entonces, en todo no es simplemente, bueno, vos porque hiciste minería. No, ¿qué es eso? Hice minería, porque le dediqué, pensé, aprendí, tuve que... Entonces, todo exige algún tipo de esfuerzo, porque si no, nada. Y perder dinero también, ¿eh? Terminas en, Es y decir, perder, y perder. yo creo que todas las personas que han entrado en Es lo este... mismo, dinero, tiempo y esfuerzo es exactamente la misma cosa. Perdón, ¿sí? y entender el sistema de incentivos, esto me parece importante. Para mí hay algo que siempre me llamó la atención desde el principio, que mucha gente eh, muy muy técnicamente, digamos, inclinada, con grandes conocimientos acerca de temas que yo ignoraba por completo. Sin embargo, lo trataban como, bueno, como un juguete, ¿sí? Como algo entretenido para explorar, interesante, qué sé yo, pero no podían imaginarse en qué se iba a convertir, que es la única razón por la cual yo entré. O sea, a mí no me resultó, no leí el código. Sí, leí el white paper, pero no leí el código como hizo Víctor. Eh, pero yo dije, si esto funciona, eh, estamos en los albores de suena medio por ahí, como demasiado, ¿no? Pero de una nueva era, es decir, vamos hacia la separación entre moneda y Estado. Entonces, eh, ¿Por desde qué el suena principio, demasiado? ¿Suena o lo pensás no, que es no, demasiado? esto de nueva era, ¿no? Era como medio hippie, pero quiero decir, si esto realmente funciona y prende y la gente empieza a usarlo, entonces esto, esto va a ser muy difícil frenarlo y es algo que nunca tuvimos, es una oportunidad que nunca tuvimos, esto de, digamos, intercambiar valor de esta manera, sin fricción. Bueno, esto, ¿Ibas a decir? hay una de las frases que yo puse, viste, 50 verdades se llaman, y una dice de utopía a futuro probable, ¿no? Pero es este concepto de esto, es decir, una nueva era del cambio, pero realmente cuando uno se acerca originalmente, o se acercaba originalmente, pero hoy creo que también a los primeros que entra y dice, pero pará, tiene que pasar esto y aquello, y qué va, o sea, ¿qué? Pero y los bancos, y los estados, esto es, pero hoy tenemos una tecnología que deja de ser, o sea, que es utópico, porque el cambio que representa es muy grande, el cambio posible que representa es muy grande, ¿sí? Pero que podría ser, digo, al menos hoy están las herramientas para que podamos tener una transparencia mayor, una certeza mayor, open Y source esta más separación efectivo, ya dinero se está separado del dando, que Estado. no es algo utópico, digo, no estoy hablando de un futuro lejano en el que no, o Pero sea, cuando se te da acercás pensás que persona es por utópico, persona. cuando te acercás pensás que es utópico, y sin embargo, cuando entendés, lo ves como una cosa probable y que hoy se da, obviamente, hablando de 2011 a hoy, ¿no? Hoy lo vemos como válido. Y destaco de vuelta mucho esto, Maja, tu visión, entiendo que vos venías más por la visión filosófica, ¿no? Pero, pero tu visión siempre fue bastante clara en este sentido y hacia dónde vamos. Y tu dominio, que es el Bitcoin Org, que me alegra que lo seguís escribiendo en eso. O sea, claramente la motivación tuya sigue intacta. No sé si intacta, porque bueno, después estuvo todo el tema del halving, no del halving, de los forks y que yo, y sé que tenías tus opiniones diferentes sobre ese aspecto, pero digo, veo que seguís siendo una guía y un ámbito de reflexión profundo. Y esto quizás es una invitación al resto de la gente, ¿no? Que leemos mucho de noticias y digo, de noticias sobre el tema, un montón de medios que cuentan básicamente lo que está pasando, ¿sí? Y en cambio tu medio es un medio de puras reflexiones, ¿no? Es un medio de distintos aspectos. De la última nota que tenías, mira, lo voy a poner, la última nota que tenías es de la minería de los asteroides, digo, entonces, que, creo que es muy archi interesante lo que vos hacés y escribís,
Y la verdad que vale la pena invitar a la gente Sí. a que se pegue una vuelta por ese Fue espacio. cambiando con el tiempo, o sea, al principio era básicamente divulgación, o sea, tenemos que explicarle a la gente, tenemos que traducir. Lo que yo hacía eran muchas traducciones, ¿sí? Todo lo que había era en inglés, no había nada en castellano. Tal es así que la primera vez que el precio del Bitcoin hizo su primera o segunda gran locura, esto de pasar de 0, algo a 30 o 30 y pico, 32, ¿no? en ese momento creo que mi sitio era uno de los pocos que tenía información acerca de Bitcoin en castellano y tuve que, se me, se me cayó el sitio varias veces, tuve que hacer un upgrade, 2 o 3 veces tuve que hacer upgrade porque explotaba, era un tsunami de visitantes, con lo cual, pero bueno, eso volvió a pasar. Cada vez que en los medios se habla del tema, eh, los visitantes llegan. Ya no en este momento eh, ya no en este momento, para saber lo que es Bitcoin. Quiero decir, empecé con este ánimo, ¿no? De divulgar lo básico, pero rápidamente fui virando hacia, bueno, cuáles son las consecuencias de esto, ¿sí? Ahora que esto ya, digamos, pasó la prueba del tiempo, que no es que estamos eh, atentos a ver si hay algún, como al principio Víctor decía, ¿no? Esto de estar lleno de agujeros. No, no, o sea, evidentemente funciona. Eh, ya en ese punto, a mí, bueno, se me hizo natural escribir acerca de lo que para mí es lo más interesante. Sí, lo técnico es un medio para lograr un propósito. El propósito es la separación entre moneda y Estado, aunque no sea un propósito explícito en el white paper, ¿sí? Es lo que se sigue de eso. O sea, Es si la esto filosofía que hay funciona, detrás. Ujú. significa que no necesitamos intermediarios, ¿sí? Podemos tratar directamente, persona a persona. El título mismo del white paper lo dice, ¿no? Yo creo que esa ¿Cuáles es son las quizá la diferencia consecuencias de esto? principal entre la gente histórica de los primeros inicios, en los que lo que veía aquí era un movimiento casi filosófico. No es un tema de, pensemos que como Bitcoin no tenía valor por sí mismo, no valía prácticamente nada. No es un tema económico de ganar dinero o si sube mucha cotización o baja, que es lo que todo el mundo luego se ha preocupado después. Era Lo una importante misión. era, tenemos un sistema que resulta que la parte de la antigua escuela austríaca promovía, pensaba que sería un futurible, que nosotros por primera vez, como decía Maja, tenemos un experimento a nivel mundial que podemos empezar a poner en prueba, un sistema deflacionario en el que se puede prever que la oferta siempre va a estar contemplada por todo el mundo y es perfectamente previsible. No sabemos la demanda que va a tener, pero de las dos partes de la ecuación, una está fijada y en esa ocasión, aquí lo que nos interesa es cómo van a reaccionar los estados frente a este tipo de supuesta amenaza. Es una ¿Puedo tecnología que comprometerlos? va a atacar. ¿Puedo comprometernos a que mantengamos un nuevo programa sobre el tema tema que me fascina, sobre el tema de la deflación, sobre el tema de una economía imaginaria basada en una moneda deflacionaria como Bitcoin? Y, y cuáles son los cabits, o sea, los positivos y negativos, y cuáles son los desafíos que hay que atravesar para poder hacer eso, tipo, qué pasa con los préstamos, qué pasa con los sueldos, qué pasa con el trabajo, qué pasa. Digo, es un tema que a mí me fascina, Es nunca apasionante. logro encontrar el espacio en realidad para hacerlo, y la verdad es que creo que es el tema que falta discutir en las escuelas de economía. A Creo mí me que encantaría. De hecho, en la historia precisamente, esto ha habido, este tipo de situaciones de una moneda deflacionaria, lo ha habido en la historia en varias ocasiones, pero para mí la gran diferencia es, sí, pero ha durado pocos años. Es decir, ha sido siempre muy circunstancial, ¿no? Después de periodos entre guerras, en algunos cantones suizos, con intervención municipal o estatal parcial, pero nunca ha sido un experimento de, no, no, vamos a darle años, vamos a ver O todo en el su patrón oro por ahí pegan el palo, ¿no? sí, sí, Claro, igual no porque tenía parece que las es un sistema que herramientas. podría funcionar, pero en el corto plazo se sabe que funciona y funciona muy, muy, muy bien, pero queremos ir más lejos. Entonces queremos ver un sistema que en el largo plazo sea sostenible. Y el problema es que hasta ahora en el mundo real no lo hemos podido implantar, ¿no? Y por eso yo veo a Bitcoin como es un experimento fantástico, porque si esto aguanta el paso del tiempo y aguanta todos los embates que va a tener,
tenemos la demostración empírica de que esto no es antes teoría, que la teoría aparentemente debería funcionar bien, pero la práctica hay derivadas que no hemos y previsto. donde tenés gente que gana cada vez menos y hace cada vez más. Donde tenés el minero que cada vez gana menos y sin embargo compra cada vez más equipos. ¿Sí? Y digo, menos en la unidad de reserva. Quizás, entonces, la disociación entre este concepto de, perdón, entre este concepto también de unidad de reserva y medio de transferencia entonces, es necesaria Para mí esa es siempre la así parte las tres importante. Para cosas. mí esa es la Pues yo parte creo importante que de... es una reflexión linda Claro, es que hay que entender que este experimento, entre comillas, porque era así, esto era un experimento, venía a sustituir el papel del oro, se intentó copiar al máximo las tres máximas de lo que es el buen dinero de unidad de reserva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el objetivo del paper no era tecnológico de hacerlo así con esta tecnología o esta otra, sino era cómo puedo tecnológicamente desarrollar esta idea, porque cada pieza por separado ya existía. Es decir, la parte criptográfica está inventada hace muchos años. La parte del modelo de Hall-Cash y todas estas ya estaba pensado de antes. El problema es cómo unir las distintas piezas para crear un ente que es totalmente distinto. Es decir, tenemos la rueda inventada, tenemos los volantes, pero no hemos hecho un coche. Tenemos el motor de carburación, el motor de quemar gasolina, pero juntar todo, no. Y una vez que hemos visto cuál es la solución elegante de un carro, un coche, ahora parece evidente que esta es la solución evidente, porque no se nos ha ocurrido juntar 4 ruedas, un volante y un motor a propulsión. Bueno, pues ahora que lo vemos muy evidente en nuestras generaciones ya parece algo que está casi superado, en su día no era así. Por supuesto, esta era la primera prueba, ¿no? Y tenía que superar ciertas pruebas. Algunas eran simplemente un tema tecnológico, fallos de código, etcétera, que eso no pone en duda el modelo, sino simplemente es la mala implementación o buena que pudiera tener. Exacto, también eso es una cosa a reflexionar. Eso es algo que había que probar. Y ahora tenemos un sistema con un incentivo de miles de millones de dólares en las que está dispuesto todos los días a que si tú consigues hackearlo, entre comillas, puedes sacar partido de ello. Adelante, si este sistema es capaz de aguantar el embate de gobiernos y de todo tipo de estados que puedan intentar quebrarlo y a pesar de todo sobrevive, como de hecho lo está haciendo y más que muy positivamente, pues para mí ya ha superado la prueba que podía superar. Ahora tenemos la tecnología que sabemos que lo que era teórico que podía funcionar, sabemos que funciona. Nos abre las posibilidades a aquello que habíamos pensado que quizás se pudiera hacer, se nos ha abierto completamente. Y una de las cosas que creo que hay que reflexionar, pero de vuelta, lo vamos a dejar para el próximo programa, pero lo tiro también, hay que ver si las razones por las que fallaron los otros o fueron levantados los otros modelos preexistentes o sea, existen o subsisten en este modelo, ¿no? Porque decís, bueno, sí, pero entonces vino el Estado y no sé qué cosa, pero acá pueden unilateralmente tomar una decisión y qué sé yo, qué sé cuánto. O por ejemplo, no, pero al final el papelito que te daban para hacerlo más fácil a lo del oro, después te falsifican el papelito, pero acá pueden hacer. Entonces, digo, también es una herramienta diferente. La historia, o sea, la historia sirve para aprender, ¿sí? Y es una reflexión también ¿qué hace diferente hoy Bitcoin respecto a lo que ya existió, que fueron modelos y que hayan durado poco, hayan durado mucho, bueno, pero ¿y por qué? ¿No? También desaparecieron. Pero hay una gran diferencia en todo lo que estamos viendo. Es decir, es verdad que Bitcoin adolece de ciertos problemas históricos que hemos tenido también en el pasado y que se reproducen en este nuevo escenario, eso sigue pasando, es cierto, pero hay una gran diferencia, que es lo que identificó Satoshi en su momento, es ¿cuál es el enemigo a batir? El enemigo a batir siempre ha sido, hay un rol central, da igual si es un Estado, un banco, una autoridad, en la que todo el mundo delega su responsabilidad y su autoridad para tomar decisiones. Esa autoridad puede tomar decisiones correctas de devaluar la moneda o de hacerla más fuerte o la que sea, o puede que no. Pero lo importante es, hay siempre una autoridad máxima, jerárquica, que es la que toma la decisión, para bien y para el mal. En este caso, ese punto se ha quitado de raíz. particulares de esa autoridad. Pero es que el 90% de los grandes problemas que se nos deriva a la economía y que hemos tenido históricamente a lo largo de toda la historia, en todos los imperios, imperio romano, en todas las situaciones que hemos tenido, siempre han venido derivadas de ese tipo de problemas. Es decir, hoy en día la economía bollante, la economía fuerte es el dólar, quizá dure 200 años, está por ver, pero en algún momento siempre tiene el respaldo de un Estado, etcétera, etcétera, y esto tiende a cambiar.
mientras que tengamos un solo ente donde está depositada toda la confianza, la historia nos ha demostrado que es muy proclive a que haya coerción, haya coacción, haya algún tipo de problemas. Si ese incentivo, que es un tema de incentivos, lo quitamos de en medio para que no pueda suceder por matemática, digamos, pura, nos hemos quitado gran parte de los problemas. Eso no quiere decir que tengamos todos resueltos. Pero Obviamente quizás no. vienen otros, o sea, quizás también Vienen surgen otros, otros, por ¿no? supuesto. Otros problemas y la incapacidad de elasticidad de satisfacer la problemática particular de una cantidad de gente, por ejemplo. Digo, o sea, creo que Claro. es interesante explorar Pero la idea no es pros y satisfacer, contras. es abrir una Darles una posibilidad. opción Es a abrir la una población. oportunidad. Bueno, No por hay- eso, entonces, esa no es como es- única solución, al y no quitar, como una alternativa posible. exacto, sino acá al no haber planificador, tampoco hay un blanco al que apuntar, ¿sí? No solo se trata de qué es lo que hace el planificador con su poder. Me parece que Víctor se congeló, ¿eh? ¿Sí? Y le dio frío, pecho frío. No, pecho No, frío. yo sigo ¿Estás ahí, viendo sin Víctor? problemas. Sí, 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 yo sí, sigo sí, sí. ¿Sí? viendo. Ah, ok. Sino que lo que decía esto, le estamos quitando un blanco al que apuntar, ¿sí? Un espacio desde el cual se puede ejercer esa coerción. Esto realmente un nuevo paradigma. Entonces, sigue siendo válido el consejo inicial, ¿no? Mirá, estudiá, pensá y después metete, porque si no, lo más probable es que la pases muy mal. Pero bien, a ver, igual vamos a ir cerrando también, ¿no? Pero en definitiva, como dije, tiempo, dinero, esfuerzo es tres caras de una misma moneda, ¿sí? Si no le dedicas tiempo y te metes con plata y quizás perder plata, bueno, esa plata que perdiste es el tiempo que hubieses dedicado, ¿sí? A entender mejor y entrar después y no haber perdido esa plata, ¿está bien? Y no querés meter esfuerzo, bueno, no importa, pero después vas a hacer el esfuerzo para recuperar la guita. Entonces, digo, a la larga, Se equilibra. sí, Sí. y vos podrías decir, bueno, no importa, me meto. Y digo, si son las tres caras de la misma moneda, ¿por qué voy a dedicar tiempo a entender? Me meto y aprenderé con la plata o aprenderé con el esfuerzo. Digo, no importa, digo, son tres caras de la misma moneda. Pero claramente, al menos le tenés que dedicar. Digo, Y hay no una es, economía ahí, ¿no? Es decir, o yo si sí, confío en otro, eventualmente voy a tener que estas mismas preguntas hacérmelas. exactamente. Bueno, así que, chicos, les agradezco muchísimo. Les hago una pregunta importante. ¿Van a comer pizza hoy? Vamos a celebrarlo con pizza, sí. Sí, ¿Van a sí, hacer ahora que lo decís. Ahora que lo decís. compromiso asumido? Sí, che, y gracias Asumido. a vos, Rodolfo, también, esto hay que decirlo, el gran organizador. Sin Rodolfo, yo creo que no solo Argentina, ¿sí? Yo creo que por lo menos de toda América hispanohablante, y sí, sí, no, Pero en qué arriba. serio. O sea, cuando llegó Rodolfo se empezó a mover esto de una manera que explica en gran medida el éxito y la raigambre que tuvo esto, por lo menos acá. Bueno, no lo creo, pero te agradezco igual No, es importante. Sí, sí. el reconocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, chicos. Ya tengo, quédense hasta que entro a los otros dos y se saludan y dicen, hey, vos qué sé, ¿cómo estás? Y se van y hacemos una especie de entrada y salida. Ahí estoy dándole paso a nuestra amiga, vamos a falar un poquitinho em português, un poquitinho portunhol, un poquitinho. Este, Hola, a nossa amiga Elena Margarido. ¿Cómo va? hola, ¿cómo estás? Muy bien. Elena, ¿vos? Sí, muy bien. Perdón porque, bueno, hablaba inglés 10 minutos atrás y ahora portugués y ahora español, entonces cambio todo. Y también Eh, mi español no es muy bueno, entonces, Bitcoin no reconoce fronteras, no reconoce idiomas. ¿Sí? vale, Es así. vale. O fala muito y entiende muito o nada. Sorry. Bueno, bienvenida Elena. Ahora vamos a estar con vos. Le doy la... Entró Mario. ¿Estás por ahí, Mario Medina? Manito. Es mexicano. Decirlo Manito. Está bloqueado. No. ¿Qué pasó con Mario? Mario. Sí, tiene Bueno, Está como muteado. mientras Mario saluda, chicos, los comprometo entonces a este otro programa, ¿sí? A un programa más de charla
ecofilosófica, metemos la palabra después, pero sobre qué pasaría en un mundo deflacionario. O sea, ¿cómo nos lo imaginamos nosotros? ¿Cómo se lo imaginan los bitcoiners que se han quedado tanto tiempo en esto porque fueron viendo que había una posibilidad? Digo, no te quedás con un bitcoin si vale $10.000, digo, está viendo cosas, porque si no tenés que ver los $10.000, digo, no te quedás con un bitcoin si no veas otra cosa. Entonces, creo que la mayoría de los que son hodlers ven un mundo diferente, ¿sí? Se imaginan un futuro diferente, porque si Bitcoin no tuviera sentido en el futuro, entonces mejor deshacerse hoy. Entonces, me gustaría invitarlos a que hagamos ese programa más adelante. Por Dale, supuesto. quedamos así. Invitación aceptada. Un gustazo gigante haber tenido el programa. Chao, Un abrazo gente. enorme. Un abrazo. Dale. Hasta luego. Bueno, le doy entonces el paso y la bienvenida a nuestro amigo Mario Medina, que tiene una flor de pizza en la espalda, y que seguramente la compró en mi pizzería, ¿sí? Fuimos a la pizzería de Marco Antonio. Mario, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó con Elena? ¿Se me fue? Se fue de un momento la señal de Zoom. Bueno, ahí está pidiéndome admisión. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, muy bien, gracias. Ya tengo mi pizza aquí al lado. Muy bien. Y pará, te la Para tenía que dejar desayunar para el pizza. final, pero te la voy a dejar al principio. Bueno. ¿Vas a comer pizza hoy o no? Claro. ¿Compromiso claro. sumido? Yo todo esto al final sumido. quizás no coma pizza yo, pero bueno, no importa. Lo importante es que ustedes asuman el compromiso. Bueno, muy bien, Mario. Y perdón, si tuvieras que pedir pizza, ¿de qué pedís? Me gusta la de pesto. ¿Tipo caprese? O sea, con... Ah, no, pesto. Ajá, es el ¿Cómo queso comés con pizza de pesto. Elena, ¿vos comiste alguna vez pizza con pesto? Sí, la tengo aquí. Acá. Mira. Sí, bueno. Muy buena. Yo lo Tendría que dije haber ayer exigido que eso. tenía pizza. Tendría que haber exigido que todos tuvieran una pizza. Mirá que nos ganó a todos. Víctor, ¿qué pasó que no tenés pizza vos en tu casa? Compromiso asumido, Víctor, me dijiste. Bueno, a ver, chicos, cuéntenme un poquitito. Yo quizás los conocía un poco más a Maja, lo conozco un poco más a Víctor. En realidad, a Víctor bastante poco lo conocía. Y fue un gustazo conocerte. Pero cuéntenme un poquitito de ustedes. ¿Hace cuánto están? Empezamos por Elena, porque acá, más allá de que las cosas de géneros y qué sé yo, yo le voy a dar paso primero a la dama. Contame un poco, Elena, ¿cuándo empezaste en Bitcoin? ¿En qué año? ¿Cómo fue un poco tu entrada? ¿Tus primeros Bitcoins? Contame un poquitito sobre tu historia. Bueno, empecé en 2012 porque trabajaba como abogada con tecnología, con startups y un cliente me procuró para saber cómo eran, sabes, lo legal framework de Bitcoin y cripto en Brasil y eso. Y bueno, miré aquello y quedé como, ¿qué es esto? Pero tú debes comprar eso, poner dinero. Y ellos, sí, mira. Y era un sitio que era un blog. Y hoy es la mayor exchange en Brasil, que es Mercado Bitcoin. Y yo quedé como, no, yo no creo que tú vas a poner dinero en eso. Entonces, quedé como, eso no me parece bien. Pero después quedé como, bueno, es una persona seria, vamos a ver qué chiste es eso. Y entonces conocí a Satoshi, el white paper y todo eso. Como, Dijiste que conocías a Satoshi y ya estábamos todos Sí. ahí arriba de Elena diciendo, who the fuck is Satoshi? Okay.